Ahora vamos a hablar de Brasil, país importante dentro del Mercosur. Brasil tiene 8.511.996 kilómetros cuadrados y está dividido en 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia. Es el quinto país del mundo en extensión, muy grande, y representa 47,3% del territorio de toda Iberoamérica. Y su población, otro tema importante, es de 195 millones de personas. La mayoría es católicos y su sistema de gobierno, por supuesto, es la democracia, porque si no, no podría estar en el Mercosur. La pobreza dejó de ser predominantemente rural y representa con igual crudeza en las ciudades y sobre todo por la cantidad de favelas que hay, que por supuesto están haciendo un trabajo social para tratar de dar un poco más de infraestructura, llegar un poquito más con la educación y luchar contra el narcotráfico, pero aún así tienen muchos problemas. Tiene uno de los mayores índices de desigualdad en el mundo en términos de distribución de la renta, tanto regionales como entre segmentos sociales. El nordeste concentra 45% de familias pobres en Brasil, de los cuales 58% son indigentes, un alto nivel de pobreza. En la región sudeste, 19 millones de personas son pobres. De estas, 73% viven en ciudades que reúnen también 7,7 millones de personas indigentes. En Brasil hay altos porcentajes de analfabetismo, 18% en promedio, cifra que trepa al 35% en algunos estados del nordeste. Y aproximadamente 150 millones de personas viven en la ciudad y 45 millones en el campo. Como podemos ver hasta acá, Brasil no es un país homogéneo ni uniforme. Hay muchas distancias, muchos problemas de distribución, las distancias realmente son muy grandes. Las distintas clasificaciones, los distintos, podríamos decir, estados de Brasil son totalmente diferentes uno con otro. Ni hablemos de la diferencia que hay entre el norte y el sur. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta como para poder generar negocios. Lo primero que tenemos que hacer es dividir Brasil en estados, analizar cada uno de los estados, las características que tienen, cuáles son sus principales actividades económicas, qué es lo que demandan del mercado externo, qué es lo que consumen en gran cantidad, como para ir viendo y analizando hacia dónde va a ir nuestro ataque. Es distinto, por supuesto, negociar con empresarios del norte que del sur, porque cada uno tiene sus tiempos, sus culturas y sus costumbres. Lo que nosotros le recomendamos a los empresarios es analizar la situación de cada región, interiorizarse sobre la logística, aspectos tributarios, los medios de transporte y las características generales del lugar. Es preferible hacer un buen estudio y tener buena información, ¿sí? Y no, por ejemplo, aceptar una representación en el sur para que al final se termine vendiendo su producto en el norte, mucho más caro porque va pasando de mano en mano. Y otro tema que también hay que analizar es la cadena de distribución por las largas distancias que hay entre un punto y otro. Por supuesto que una guía útil para poder vender más a Brasil es la información. Se ha hecho un estudio donde realmente el 84% de las posibilidades de falta de cierre de negocios con Brasil es por la falta de información. Encima tenemos idiomas diferentes, costumbres diferentes. Por supuesto que usted tiene que hacer un esfuerzo. Yo no le diría en hablar portugués, pero sí hablar un buen portuñol. Empezar a intensificar un poco más y verificar las diferencias culturales que tenemos en ambos países como para aprender y poder estrechar mucho más vínculos. Y es muy importante la información, como decíamos. ¿Y qué información se necesita mínimamente como para empezar a hablar de hacer negocios con Brasil? Primero, tendríamos que saber perfectamente cuál es la clasificación del producto de acuerdo con la posición arancelaria brasileña y el nomenclador de Haddad. Después, verificar si hay algún régimen especial por el producto. Hay cupos especiales para poder colocar ese producto en Brasil. Si hay algún tipo de arancel, que es muy difícil porque la mayoría de ellas circulan con arancel cero. Y también es importante verificar el arancel externo común para ese producto, para verificar qué porcentaje adicional tiene que pagar, por ejemplo, un chino que quiere colocar el producto en Brasil, para ver que yo, que no tengo el beneficio de que no tengo arancel externo común, si tengo algún beneficio adicional como para que el brasilero elija mi producto en vez de, por ejemplo, elegir el chino. Si hay requisitos especiales para la importación, si hay que hacer registros, si hay que hacer algún trámite específico. Tratar de empezar a ver, que ya lo vamos a ver, el valor al que le llegará el producto al importador. Acuérdense que es muy importante que usted ya no se acostumbre más a pasar precio de cotización FOB, sino que también incluya
el flete, el seguro puesto allá, más los gastos necesarios para saber a qué precio realmente final le va a llegar al importador. Esto es muy importante que usted empiece a averiguarlo. Nosotros le vamos a dar una formulita como para que la tenga de referencia y aprenda sobre el tema. Información sobre los impuestos, información de las cadenas de comercialización del producto, incidencia de los fletes, precio que llega al consumidor final de productos similares o el mismo producto que yo quiero vender, sistema habitual de pago en el sector, prestaciones preferidas por el consumidor brasileño, por ejemplo el tipo de envase, la información en portugués desde ya ni hace falta aclararlo, es fundamental, modalidades de compra, comunicación del producto, marcas y patentes y determinación del mercado potencial. ¿Cuánto es lo que nos pueden comprar? ¿Cuánto es el volumen que podríamos llegar a colocar en dicho mercado? Por supuesto que al desear ingresar en el mercado brasileño se debe considerar que es un país donde se habla el idioma portugués, que está habitado por brasileños y tiene una idiosincrasia totalmente diferente. Son muy nacionalistas, ¿estamos de acuerdo? No les gusta importar, esa es la realidad, prefieren comprar productos nacionalizados y menos todavía pagar con carta de crédito, que son conceptos que ya tenemos que ir aprendiendo para ver y buscar la forma. También vamos a ver la forma en que se puede llegar a generar operaciones comerciales con los brasileños sin carta de crédito, que ya se lo adelanto, a través de letras, a través de pagaré, pero ya lo vamos a ver en los próximos videos. Cuando negociamos con un empresario brasileño, tendremos que facilitarle el camino para que nos compre a nosotros. Porque siempre habrá una empresa o brasileña o una empresa extranjera que quiere intentar venderle. Y él lo sabe. Por lo tanto, tenemos que ver la forma de generar negocios, de mostrarle como cuando usted quiere captar un cliente nuevo, algún diferencial que haga que opte por usted. Temas muy importantes, cosas que piden de los argentinos que a veces no tenemos. Continuidad de stock para abastecerlo y no cortar la entrega, y como mínimo, por las experiencias que nosotros hemos visto de nuestros clientes, el precio para poder comprar tiene que tener una diferencia como mínimo de un 20%, si no, no optan para comprarnos a nosotros. Tema muy importante también para analizar. La forma de negociar de los empresarios brasileños no es ni mejor ni peor que la de cualquier otra contraparte, simplemente diferente, y para poder cerrar un negocio con ellos no podemos esperar que ellos aprendan castellano, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, como bien dijimos, para hablar portuñol. Una vez realizadas estas averiguaciones, entre otras necesarias, el empresario ya puede empezar a establecer una estrategia que le permita ingresar al mercado objetivo. El siguiente paso será el armado de la estrategia. Por ejemplo, si le conviene buscar un distribuidor, un representante o instalarse directamente con alguna estructura comercial propia. Vamos a ver en los próximos videos lo que hace falta para poder instalarse en Brasil. Nosotros creemos que es más adecuado para arrancar generar alianzas estratégicas. Generar alianzas estratégicas con empresas locales argentinas para generar un volumen interesante juntos y después buscar, por ejemplo, un comprador brasileño, porque muchas veces tenemos problemas de volumen. Nuestros volúmenes, nuestra capacidad exportadora es baja con respecto a lo que consume el mercado brasileño, y capaz que juntándonos con nuestros competidores y haciendo alianzas específicas para poder exportar, podemos llegar a generar un negocio. También la posibilidad de generar alianzas estratégicas con algún representante en Brasil, sin necesidad de instalarse. Son cosas que tenemos que ver y analizar qué es lo más conveniente. Con respecto a este tema, nosotros tenemos dos cursos que son excelentes, que les recomendamos que por favor complemente con este curso. Uno es alianzas estratégicas, para enseñarles cómo funcionan las alianzas estratégicas y qué tipo de alianzas estratégicas se pueden hacer, tanto con socios locales como con socios brasileños para poder captar el mercado. Y también le vamos a mostrar un curso de cuáles son las características y cómo saber para poder seleccionar un socio en forma adecuada para hacer este tipo de operaciones. Son dos cursos excelentes que les recomendamos para poder complementar este tipo de estrategia para poder captar el mercado brasileño. En el caso de que la estrategia le indique que le conviene instalarse en Brasil, deberá efectuar las averiguaciones del caso para determinar el estado en el que resulte más interesante, considerando aspectos impositivos, de distancia con su región y de distribución. Con esto hubo muchísimos problemas porque muchas empresas en su momento, por todos los beneficios impositivos, se quisieron instalar en Brasil. Ahora se encontraron con muchas trabas administrativas, necesidad de tener un socio brasileño y
tierras que le daban gratis, pero en lugares tan inhóspitos y tan alejados de los centros de distribución que al final era mucho más costoso que instalarse, aunque sea más caro, en otro lugar más cercano. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho análisis y pensar que hay que hacer una inversión muy importante como para poder instalarse en Brasil. O sea, no podemos ir a instalarnos con 2 pesos por una representación así nomás y punto. Hay que tomar, y ya lo vamos a ver, ciertos recaudos importantes y hay que hacer inversiones tanto en dinero como en tiempo, que tenemos que tener cuidado que no perjudiquen nuestro negocio local. ¿Estamos de acuerdo? El paso posterior al estudio del mercado y a la determinación de la estrategia se concluye con un viaje de negocio o agenda comercial, que sería bueno que, si es posible, coincida con alguna feria sectorial o alguna rueda de negocios. Es así, esta forma de comercialización es tan importante que tenemos un curso específico que se llama Ferias y Rueda de Negocios, que por supuesto también invitamos a que, en el caso que necesite, incorpore más información sobre este tema. Una vez efectuados los contactos con los potenciales compradores, el próximo paso debe consistir en la búsqueda de un buen despachante de aduana, que debe ser un conocedor de la normativa brasileña. El equipo lo complementa un buen agente de carga que oriente al empresario exportador sobre las mejores formas de transporte, porque el transporte es muy caro. Y por último, una entidad bancaria para auxiliar al exportador sobre los mecanismos con los que éste cuenta para poder financiar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que con esto es suficiente como para empezar a tener un poco las dimensiones necesarias de cómo generar negocios en Brasil. En el próximo video vamos a ver los cálculos que tiene que realizar el importador brasileño al comprar un producto para que usted vea y empiece a analizar la información, no solamente teniendo en cuenta el producto FOB, o sea, el producto, el precio del producto en la puerta de mi empresa, sino que sepa cuánto es el costo en la puerta del empresario brasileño, más todos los impuestos de nacionalización para que los pueda distribuir y el precio final al que le va a llegar al consumidor. Para eso le vamos a mostrar los cálculos que tiene que realizar el importador brasileño para que usted lo sepa y que cuando haga su propuesta de venta no lo haga a través del precio FOB, sino también maneje mayor información para poder generar acercamientos y poder negociar un precio lógico que sea conveniente para ambas partes.